La Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Chillán presenta Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Un programa destinado al diálogo con temas de interés juvenil y pastoral. Bienvenidos. Muy buenas, queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos de regreso en tu programa juvenil, Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos. Y sí, estamos grabando por fin nuevamente aquí en la sala de grabaciones, porque los últimos programas que habíamos hecho habían sido por vía Zoom. Pero bueno, para que no nos acostumbremos, vamos cambiando nuestra lógica de grabación. Y hoy día tengo dos grandes invitados. O invitados más que grandes, porque los dos son más chicos que yo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que alcanzó el presupuesto. Y bueno, después les pasaremos las boletas para que puedan pasar a cobrar al fondo a la izquierda. Y como saben muy bien, estamos grabando aquí y hoy día es miércoles 14 de junio ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, saludemos a nuestros invitados para que también se puedan ya introducir en esta temática que tenemos para hoy día, que tiene un nombre raro, es difícil y es más difícil conversarlo, así que no se preocupen y esperamos que sea algo entretenido también para hoy día. ¿Por dónde empezamos? ¿Por derecha o izquierda? ¿Las damas primero? Señorita, por favor, preséntese, señorita, ahí, a todos sus fieles auditores y a todos, sí, a todo el mundo mundial. Saluda para esa cámara, cámara número uno. Bueno, yo soy Ailín Rodríguez. Soy profesora del Colegio San Vicente, soy educadora diferencial, llevo 6 años trabajando en el colegio, además soy parte de la pastoral y trabajo con los niños de infancia misionera. Muy bien, así que gracias, Ailín, por aceptar esta humilde y sencilla invitación. Y a mi derecha tenemos a quién. Bueno, mi nombre es Jaime Durán, yo también pertenezco al Colegio San Vicente. Soy del equipo pastoral de la coordinación pastoral. Así que, muy bien. Así que parece que lo trajimos casi en pleno, porque falta gente del equipo pastoral aquí, del Colegio San Vicente. Mucha. Así que sí, tenemos harta gente trabajando ahí. Pero bueno, el programa de hoy día no está evocado al colegio como tal, menos al Colegio San Vicente, sino que queremos tener una temática interesante, con una premisa que ya pronto vamos a conocer. Pero bueno, vamos a una pregunta más relajada para que se vayan tomando ritmo ustedes y no estén tan nerviosos. Lo siento medio tenso ustedes, así que... Pero bueno, Ailín, ¿qué te llevó a ti a trabajar en la pastoral del colegio? La verdad es que fui invitada por el equipo pastoral en ese entonces, que fue el primer año que llegué, junto con otra colega que llegamos el mismo año y nos invitaron a participar en esto de la infancia misionera. La verdad que a mí siempre me ha llamado la atención esto. Cuando yo estaba en el colegio participaba de pastoral, pero como estudiante, ¿ya? ¿Qué colegio? En La Purísima, acá en Chillán. Y participaba de esto siempre era como la encargada pastoral de mi curso, entonces siempre me llamó la atención, siempre he sido como apegada a estas actividades, me gusta, me llama la atención, entonces fue un desafío que quise tomar, que me llamó mucho la atención y aparte me sentí muy a gusto trabajando con los más pequeños, porque yo trabajo con enseñanza media, entonces este desafío, trabajar con los chiquititos, valga la redundancia, fue un gran desafío. Un desafío que es un gran desafío. Exacto. Muy bien. Y tú, Jaime, cuéntanos, ¿por qué trabajas en la pastoral del colegio? ¿Cuál es tu un poco de historia? Aunque yo creo que muchos te conocen. Sí, bueno, hay varias personas que me ubican, pero mi historia un poco se la debo, yo creo que al padre Pedro Rodríguez. Si está por ahí, padre, me está escuchando, un saludo para usted. Yo participaba muchos años en mi parroquia, la parroquia de la Merced de Chillán, en la capilla San Ramón Nonato, y ahí hice confirmación, participé en la coordinación juvenil, era un agente pastoral bastante activo. En una jornada que hubo en algún momento aquí en la diócesis, conocí al padre Pedro Rodríguez, que era el recién nombrado asesor del departamento en aquel tiempo de pastoral juvenil. Y coincidimos un poco en la visión que teníamos de la pastoral juvenil en una conversación, y él me invitó a trabajar al departamento como coordinador de pastoral en ese tiempo.
Y así ingresé a la pastoral juvenil y trabajé un par de años como coordinador de pastoral. Luego me salí de la pastoral y después el padre me volvió a llevar para la pastoral y después de eso hubo una reestructuración en la diócesis y el padre Gonzalo Gómez fue el que me invitó a trabajar al Colegio San Vicente en el área pastoral. Soy el secretario ejecutivo de la pastoral, que es como ser coordinador de pastoral en realidad. El secretario ejecutivo es el nombre que tiene. Lleva una coordinación de la pastoral y ahí he estado todos estos años. Me siento tremendamente afortunado porque hago algo que me gusta, la pastoral a mí me gusta y tengo la posibilidad de trabajar tanto con los jóvenes, con los adolescentes y también con los niños. El trabajo que tenemos desde el departamento de pastoral es más transversal, así que también con los adultos, pero más enfocado hacia el trabajo con los estudiantes. Y así es un poco un resumen de mi historia, padre. Qué bien. ¿Cuántos años en el colegio ya? Voy a cumplir 12 años en el colegio. 12. ¿Y 12 tú, años. 6. Sí. Este es mi 6º año. Sí. Podemos decir que yo soy el más jovencito ¿Usted? en el colegio. En el colegio, sí. Sí. Sí, por supuesto. No sé si para que tú seas mayor que yo. Ah, ¿viste? También soy más Que jovencito. no se note, digámoslo. El maquillaje es un milagro. Pero bueno, es interesante lo que están conversando los chiquillos bajo su historia pastoral porque van por ahí un poco el tema de hoy día. Porque vamos a decir la premisa. Muchos dicen que es súper difícil evangelizar esta época. Es difícil llegar a los jóvenes con el mensaje de Jesucristo. Que el mundo de la tecnología, el mundo de, incluso podemos decir más radicalmente de la droga, o incluso cosas anexas, hacen que los jóvenes no se involucren ni con la iglesia o también que están dejando de lado a Dios. Por eso, la premisa que tenemos aquí es, no es más difícil que antes, sino que es distinto. Porque tenemos que asumir eso, o sea, la juventud de por sí, en toda época, ha sido difícil. No creo que ustedes dos o yo pasamos una juventud así muy fácil. Yo creo que muchas veces le dimos bastante problema a nuestros papás. Es un tema de la evangelización. Si en nuestra juventud tuvimos una cercanía con la iglesia, yo creo que fuimos algo excepcional. Es cosa que miramos para el lado de nuestros amigos, nuestros vecinos, y podemos ver que posiblemente la mitad no están ni ahí con la iglesia ni con Dios. Por eso hoy día los reunimos aquí en el programa para hablar sobre este tema, o sea, pero bajo la premisa que no es más difícil que antes, sino que es distinto. ¿Qué piensan de esto ustedes, chiquillos? A ver, lo primero que se les viene a la cabeza. Yo creo que tiene mucho que ver con eso que decía usted con respecto a lo de las redes sociales. La tecnología ha ido cambiando, avanzando y creo que nosotros nos hemos quedado un poquitito también como estancados y tal vez no nos ha permitido avanzar también con esto de la tecnología para poder llegar un poco más a los niños, hablando de la parte de evangelización y también la parte educacional, o sea, como que lo mezclo, porque en aula también nos cuesta llegar a los chiquillos, nos cuesta tratar de encantarlos con diferentes cosas, entonces la iglesia es aún más difícil, porque además que han ocurrido tantas situaciones que los han desencantado de todo esto, entonces ha sido más complejo. Es distinto, es muy distinto según la premisa, es muy distinto a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces yo creo que también hay un poco de que nosotros, la iglesia, también tenemos que actualizarnos un poquito para poder llegar más a los jóvenes. Que yo siento que es el foco fundamental para poder encantar a toda la mayoría. Jaime. Sí, concuerdo con que, bueno, es diferente, hay un cambio en la generación, hay un cambio en la forma de cómo los mismos jóvenes perciben la fe, de cómo se acercan a la iglesia. Tengo la impresión de que la época de mis papás, la época nuestra incluso, era más fácil. Teníamos comunidades donde los jóvenes llegaban solos porque honestamente no teníamos tantas cosas como hoy en día, no había ni cable, ni internet, no teníamos jóvenes con teléfono, las redes sociales, ¿cierto? De alguna forma hemos hecho una crítica de que nos absorbe, entonces nos va aislando un poco de la misma sociedad porque preferimos de repente pasar mucho tiempo en el teléfono y dejar de compartir con otras personas. Antes era más fácil tal vez hacer pastoral porque
la gente llegaba a las parroquias, a las capillas, porque era una oportunidad de compartir con otros jóvenes. Las comunidades, los grupos, las confirmaciones, uno hacía un encuentro y llegaban muchos jóvenes. Hoy en día no ocurre de esa forma, entonces tal vez también estamos un poquito estancados en la forma. Pensamos que si nos resultó hace 50 años atrás, queremos que siga siendo de la misma forma y lamentablemente eso ya no está resultando. Sin duda, es interesante el tema. Y un poco porque, como dices tú, Jaime, estamos acostumbrados a hacer iglesias de una forma. Y cuando nos van sacando de esa forma, como que nos mueven el piso y nos cuesta seguir evangelizando. De hecho, podríamos ir haciendo otras afirmaciones como tal. Gracias a Dios por el servicio que presto a nivel nacional, me tengo que compartir con muchas personas y sin duda he aprendido mucho. Y claro, estamos pasando de una época donde la iglesia, hoy vamos a la iglesia a distraernos, a pasarla bien, que ese era como el foco principal, donde podemos encontrar una mesa de ping-pong, un taca-taca, y juntábamos chiquillos, porque en sus casas, ¿qué tenían? No tenían mucho más con qué divertirse, o el mismo hecho de compartir con otros jóvenes. O sea, la única forma para compartir con otros jóvenes en esa época, ¿qué es lo que era? De forma presencial, reunirse. En la actualidad, tenemos nuestros jóvenes que se juntan con otros, pero no en este mundo, sino que en el mundo virtual. A través de videollamadas. A través de videollamadas. Tienen amigos de otros países que para nosotros en nuestra época era impensado. Pero también podríamos decir que nosotros como iglesia, y podemos decir incluso más concretamente, nosotros como agentes evangelizadores, no hemos sido capaces de poder interpretar esa realidad para poder evangelizar. ¿Por qué? Pues en nuestras catequesis o nuestras reuniones, seguimos haciendo las reuniones como las hacíamos anteriormente. O sea, bajo de un semicírculo y todo. Me acuerdo mucho, el lunes estuve en misa con un primero medio, en el Encuentro con Cristo en el Casa Tabor. Y en la homilía empecé a hablar sobre el discernimiento. Nadie cachaba lo que era el discernimiento. Nadie. Pero menos más que me dijeron, porque no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Más allá que yo darle la respuesta, le dije, ya, saquen sus teléfonos, busquen. Claro, en 3 tiempos, discernir. ¿Ya? Y le dio la definición. Bien. Después otra palabra, al tiro. Entonces, y eso nosotros en la vida cotidiana nos cuesta también irla asumiendo e irla enfrentando. Como que todo esto nuevo de repente nos da miedo. Da miedo. ¿Qué opinan? Siento que falta experiencia en nuestros catequistas, sobre todo falta actualizarse en estas metodologías que son nuevas, la tecnología, la forma de ocupar la tecnología, de utilizarla en las mismas catequesis. Siento que ahí nos estamos quedando un poco al debe con los jóvenes, con los niños sobre todo. Insisto, tú nombrabas padre las catequesis y resulta que, claro, tenemos libros de catequesis que son de nuestra diócesis, pero no sé, pues tal vez no son la realidad de la diócesis de Chillán, sino que son escritos por personas que son de otros lados. O sea, nosotros sabemos que la mayoría de los libros que utilizamos son de Santiago, entonces son realidades diferentes, son jóvenes diferentes. No es lo mismo un joven que está aquí en Chillán que un joven que está en catequesis en Bulnes o San José Sur, por ejemplo, alguna de las localidades que nosotros conocimos hace tanto tiempo atrás, de la Escuela del Caracol o de otros sectores, como estamos ahora en Mayulermo, por ejemplo. Claro, pero Jaime, sin querer contradecirte y todo, y comparto muchas veces esa visión, pero eso quiere decir entonces que cada parroquia y cada capilla debe tener su libro formativo. No. Porque a final de cuentas no podemos negar, y basando en esa premisa, de que las realidades son distintas. Y aunque nuestra diócesis sea mayormente rural, la realidad que se vive en Chillán es muy distinta a la realidad que yo vivo en San Gregorio. Y eso es verdad. El tema pasa ahí, claro, o sea, que también nosotros, y no metamos a los catequistas exclusivamente, sino que a nosotros nos cuesta un poco de llevar a nuestra propia realidad las temáticas que debemos pasar. Yo creo que eso es, más que como contextualizarlo como a ciudades o a regiones, yo creo que hay que poner como en boga en la palestra las cosas que están viviéndose hoy en día, las temáticas que se están viendo como sociedad,
sobre todo para los jóvenes, porque hoy día vemos que los jóvenes están más empoderados, que tienen mayor opinión, que ellos se quieren comer el mundo, ¿no? Entonces yo creo que con esas temáticas, poder darles esa oportunidad de que ellos tengan poder conversarlo, poder discutirlo, poder debatirlo, quizás yo creo que por ahí podríamos entrar con los jóvenes, además de utilizar la tecnología y todo eso que ya sabemos que ya está muy presente. Pero mira, tú dijiste una afirmación que no es propia de esta época nomás, pues, o sea, que los jóvenes se quieren comer el mundo, es una realidad, pero no es solamente de esta época, o sea, podemos decir que en la época de la historia de la humanidad, los jóvenes siempre se han querido comer el mundo. Y cosa que es bueno, ¿no? Claro, y es bueno si no lo veo sí, negativo. lo que pasa es que me refería un poco porque hoy en día tienen más información que antes. Sí. Entonces, a eso voy yo. Como tienen más información, entonces como que están de cierto modo un poco más empoderados que quizás antiguamente, porque tienen mayor información. Sí, creo que eso es un buen término, empoderarse. Los jóvenes están más empoderados ahora y quieren hacer más cosas y quieren que las cosas se hagan también a la forma de ellos. Antes nosotros como que guiábamos los procesos, ahora nos exigen más y hay que seguirlo, hay que escucharlo, hay que ir cambiando algunas cosas. Yo puedo contar una experiencia, ¿cierto? Mira, Mientras tanto que se pueda contar aquí no hay ningún problema, o sea, tú tienes que ocupar tu filtro. Sí, pasa por ejemplo en el colegio de San Vicente, que nosotros antes de la pandemia teníamos, voy a hablar de la comunidad de misioneros, una comunidad de misioneros con una cantidad de jóvenes X, no sé, 25 jóvenes más o menos participando. Nosotros siempre guiándolo, yo como animador y otras personas apoyando el trabajo. Nos fuimos a la pandemia, ¿cierto?, las cuarentenas, y volvimos con un temor horrible porque el primer año nos costó como partir, nuestros jóvenes todavía estaban un poco ni ahí con volver a las actividades del colegio, menos a las actividades como de la iglesia. Pero este año ocurrió un fenómeno. Nosotros en la comunidad de misioneros se duplicó la cantidad de gente. Tenemos 47 estudiantes en una comunidad donde históricamente eran alrededor de 20, 25, entonces los jóvenes tienen ganas. Y aparte de eso es que también hemos hecho un grupo de misioneros entretenido, ¿cierto? Donde los escuchamos, donde ellos tienen la posibilidad de expresarse, donde trabajamos, donde nos formamos, pero también ocupamos tecnología. También hay muchas de las plataformas que nos han servido para plantear un tema, para desarrollar una pregunta, para hacer un cuestionario, y donde ellos también pueden expresarse a través de las redes sociales y otras cosas más. Yo creo que eso ha servido un poco para que esta instancia de trabajo con los jóvenes sea más entretenida, más dinámica, donde ellos también tengan más posibilidad de opinar, y eso hace que sea mucho más llamativa también. Así que por ahí. Y eso ya estamos pasando a la segunda parte de esta premisa, o sea, no es más difícil, sino que es distinto. Es distinto, o sea, porque antiguamente, a ver, podemos decir que nuestra familia y todo, nosotros los jóvenes teníamos muy poco que decir. Eso no significa que no teníamos opinión, no, sí teníamos opinión, pero nuestra opinión no era escuchada. De hecho, no podíamos opinar en las conversaciones de los grandes. Pero en la actualidad estamos viendo que los chiquillos tienen mucho que decir y su opinión la están haciendo valer. Y eso se está traspasando ¿a dónde? A todo el tema de la iglesia como tal. O sea, ahora mismo, el gran cuestionamiento que nos podemos hacer en un proceso formativo, en una temática de confirmación, pongamos en este caso, temática de confirmación. ¿Quién tiene que pensar en una temática de confirmación? ¿Los adultos para los jóvenes para los jóvenes? ¿O podríamos decir que se deberían juntar para que juntos hacer un itinerario formativo? Según ustedes, ¿cuál sería la lógica más correcta? Yo creo que deberían juntarse un poco las dos visiones. Bueno, yo el año pasado fui animadora de confirmación, entonces teníamos este librito que uno va siguiendo con los temas, las temáticas que se van viendo. La verdad hubo muchos temas que nosotros los pasamos de largo porque decíamos, esto no, pero es que los modificábamos, a eso me refiero, que los cambiamos, no era que los dejábamos de no ver, pero me refiero a que eran como cosas tan antiguas, como ya desactualizadas como se trataba el tema, o sea, el encabezado obvio que lo veíamos, pero me refiero a cómo se trataba el tema, que tuvimos que cambiarlo, tuvimos que cambiar la forma de poder, para poder llegar a los chiquillos, porque si no, lo íbamos a tener ahí, todos fome, no iban a querer participar. Entonces, tuvimos que nosotros tratar de pensar cómo lo podíamos hacer para llegar a los niños.
Entonces ahí podemos ver esto mismo de la actualización de los libros, de las temáticas, de cosas, de cómo verlo. Ya no estamos en los tiempos antiguos, pues, entonces hay que poder actualizar todo esto y llevarlo a la realidad que tenemos hoy en día. Sí, yo creo que es mucho más llamativo también para los jóvenes cuando ellos hacen parte de su proceso formativo, cuando ellos deciden también o proponen qué formación quieren recibir o de qué temas quieren hablar. Entonces yo siento que tiene que ser la formación bien mixta, donde los jóvenes propongan temáticas, pero también las personas con experiencia, los adultos, no sé, por la misma iglesia, no puede quedar fuera y decir, está bien, súper bien, esto quieren hablar ustedes, pero también esto es importante que se aborde dentro de la formación. Doctrina social, algo de cristología, la importancia de la oración, no sé, pues cosas que no deben quedar de lado para hacer un complemento en la formación de los jóvenes. Correcto. ¿Qué diría la iglesia sobre todo esto, lo que estamos hablando? Es una buena pregunta. ¿Qué dice la iglesia, padre, sobre todo esto que estamos hablando nosotros? Yo creo que la iglesia igual está como un poquito más abierta que podría decir hace algunos años atrás. De a poquito. Estamos como ahí entre el tiro y afloje, creo yo. Que podría atreverme y lanzarme con esto. Sí. Pero bueno, les propongo que vayamos a un corte musical, ¿ya? Y después les planteo lo que dice la iglesia. Porque algo de esto dice la iglesia, y de hecho viene un proceso interesante de hace mucho tiempo, con el sínodo de la juventud, que ha hecho que el Papa Francisco vea los sínodos de una forma distinta. Así que los invito a un tema musical de un cantante chileno, ¿ya? Se llama Fer Torres, y vamos a escuchar el tema Yo Voy. Vamos para allá. Yo soy Fer Torres, con un nuevo mensajito de amor. Hoy me levanté distinto, hoy me levanté diferente. No me sentía yo mismo, pues parecía otra gente. Y no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer. Solo pensé en alabarte y dije que te voy a cantar, te voy a bailar, yo voy a gritar, me voy a gozar, yo voy a aplaudir, yo voy a brincar. Al nombre de Dios yo voy a alabar, te voy a cantar, te voy a bailar, yo voy a gritar, me voy a gozar, yo voy a aplaudir, yo voy a brincar. Al nombre de Dios yo voy a alabar, yo voy a alabar, yo voy a alabar. Esta canción es un poquito diferente, esto es ayuda para los que no saben qué hacer. Y esto siempre solo déjate llevar, deja que el ritmo te lleve y no pares de gozar. Gózate, 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 como dijo el flaco Pablo, gózate, gózate. Gózate, gózate y gózate, yeah. Te voy a cantar, te voy a bailar, yo voy a gritar, me voy a gozar, yo voy a aplaudir, yo voy a brincar. Al nombre de Dios yo voy a alabar, te voy a cantar, te voy a bailar, yo voy a gritar, me voy a gozar, yo voy a aplaudir, yo voy a brincar. Al nombre de Dios yo voy a alabar, yo voy a alabar, yo voy a alabar. Esto es una alabanza diferente, pa' que lo baile mi gente. Esto es una alabanza diferente, pa' que lo goce mi gente. Esta es una alabanza diferente, pa' que lo baile mi gente. Esta es una alabanza diferente, pa' que lo goce mi gente. Te voy a cantar, te voy a bailar, yo voy a gritar, me voy a gozar, yo voy a aplaudir, yo voy a brincar. Al nombre de Dios yo voy a alabar, te voy a cantar, te voy a bailar, yo voy a gritar, me voy a gozar, yo voy a aplaudir, yo voy a brincar. Al nombre de Dios yo voy a alabar, te voy a cantar, te voy a bailar, yo voy a gritar, me voy a gozar, yo voy a aplaudir, yo voy a brincar. Al nombre de Dios yo voy a alabar, te voy a cantar, te voy a bailar, yo voy a gritar, me voy a gozar, yo voy a aplaudir, yo voy a brincar. Al nombre de Dios yo voy a alabar. ¿Qué les pareció la canción de Fer Torres? Sí, buena. Yo no había escuchado a Fer Torres, me sorprendió. No, yo tampoco. Sí. Son ritmos distintos, ritmos que salen de lo clásico, podríamos decir, y van un poco en la lógica del tema que estamos tratando hoy día. O sea,
al escuchar este tipo de música distinta junto con hermanos o las tradicionales de la misa o incluso las tradicionales de los encuentros juveniles que teníamos en nuestra época, como que también nos mueven un poco el piso. O sea, estos ritmos que se están instaurando ahora en la iglesia, que son buenos, tampoco tenemos que desechar los antiguos, eso hay que saberlos muy bien, pero son movimientos y ritmos de iglesia que nos van acercando de una u otra forma con los jóvenes, bajo su lógica. Entonces, por eso es importante esta música como tal. De hecho, después otro tema también muy interesante, ya conversamos algo ya de los que nos van a acompañar en el próximo bloque musical, que es de un grupo popular que dejó de ser popular como tal y se pasó a la música católica, cristiana. Y les va bastante bien, tienen temas muy buenos. Así que, pero bueno, la invitación siempre es dejarse llevar por el espíritu y también, bueno, salir de nuestra zona de confort. Pero bueno, ¿cuál es nuestra premisa? ¿Qué estamos hablando hoy día? A ver, ¿se acuerdan o no? Sí. A ver. Que no es difícil, es distinto. O sea, no es más difícil que antes, sino que es distinto, ¿cierto? Y ustedes dejaron unos planteamientos en la lógica de que, ¿qué dice la iglesia con todo este tema? ¿Ya? En el año 2016, 2015, me equivoqué con las fechas porque son pésimos para las fechas, empezó todo el proceso sinodal de la juventud, ¿ya? Y esto viene a marcar un hito importante, no solamente en relación a la juventud de la iglesia, sino que también viene a marcar un hito importante en relación a la iglesia misma. Les comento de que hasta el sínodo de la juventud, solamente los que podían asistir al sínodo eran los obispos y uno que otro delegado o convidado como tal. Pero ya en el sínodo de la juventud, se convocaron a jóvenes. Y el Papa Francisco vio que esta relación de jóvenes, adultos, obispos, fue algo muy bonito. O sea, podemos decir que el Papa, ocupando la misma palabra del sínodo, dice, si vivió el espíritu sinodal. Por eso desde ahí que empezó a cambiar la lógica de los sínodos. En los sínodos no solamente asisten actualmente obispos o especialistas, sino que gente invitada. Gente invitada. Porque se va dando cuenta de que parece que este espíritu de la sinodalidad que siempre tuvo que haber estado en la iglesia, se empezó a perder. Se empezó a perder. Por eso, una afirmación que voy a hacer ahora, nace también desde el sínodo de la juventud, que dice que el problema de los jóvenes no es un problema único y exclusivo de la pastoral juvenil. No sé, antiguamente decíamos ya, ¿qué va a trabajar con los jóvenes? A ver, que les gusta trabajar con los jóvenes. ¿Y qué van a hacer con los jóvenes? Que vean ellos. Que vean ellos. Ahora, ¿qué dice el Papa? No. Sino que el problema de la juventud es un problema de toda la iglesia. O sea, todos tenemos que estar inviscuidos, introducidos en esta temática. No solamente a aquellos que les gusta trabajar con jóvenes, sino que a todo que pertenece a la iglesia debería interesar y trabajar con los jóvenes también. Podemos decir, es que yo no tengo vocación para trabajar con jóvenes. Muy bien, es verdad, puede ser. Pero eso no significa que te vas a lavar las manos. Todos tenemos que estar involucrados con los jóvenes. Por eso hay un segundo llamado ahí. Más que preguntarnos qué podemos hacer para los jóvenes, sino que la pregunta que estamos llamados a hacernos ahora es la siguiente: ¿qué estamos llamados a hacer con los jóvenes? Por eso yo antes les preguntaba, o sea, ¿qué es lo que es mejor? ¿Que los jóvenes vean su propio itinerario? ¿Que los adultos vean los itinerarios? ¿O que lo hagan en conjunto? La respuesta más exacta, ¿cuál es? En conjunto. ¿Y por qué? Porque el Papa Francisco lo dijo también post-sínodo, y lo dice la Christus Vivit. Dice que él tuvo una experiencia con una chiquilla, me puedo equivocar, del país de África, en donde asumían que las personas cuando se mueven en canoa, el que toma el remo es el joven, el que lleva la canoa. Pero quien dirige la canoa por su experiencia es el adulto. Por lo tanto, aquí no dice no, entonces el adulto es el que guía al joven. No, porque los dos son importantes. Y aquí ya no tenemos que hablar de adultos que guían a los jóvenes, no. Tenemos que hablar de adultos que acompañan
a los jóvenes. Un poco lo que se vive también en nuestros colegios, lo que estamos llamados a hablar educacionalmente. O sea, ya no es el profesor el que enseña todo, sino que también tiene que ser el que guía y acompaña, ¿o no? Así es, tal cual. Lo mismo se me venía a la mente, que el profesor ya no es como... Usted dijo que no era el guía, sino que en el fondo es como en conjunto, ir creando este aprendizaje en conjunto. Y es lo mismo que en la iglesia. Creo que tiene que ser de ambas partes, hacer partícipe, escuchar a los jóvenes, ponerse en el lugar de ellos, ser más empático. Creo que eso es un rol fundamental, la cercanía que podemos generar nosotros con los jóvenes, de poder ayudarlos en algunas dificultades que tengan. Eso yo creo que es muy fundamental, tanto como en la educación como en esta formación católica. Sí, es un camino un poco largo. Sí, hemos hecho esa reflexión y nos damos cuenta de que es necesario, pero siento que nos falta todavía para llegar a esa plenitud del acompañamiento como tal, porque nos cuesta incluso en la escuela católica que, no sé, tal vez que los mismos profesores o el resto de las personas, no solamente hablar de los profesores, se involucren en el tema del acompañamiento a los jóvenes. Un acompañamiento es mucho más allá que tal vez entregar un tema de formación, sino que vivir los procesos desde la docencia o como asistente de educación, siendo todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con cómo nosotros mejoramos como personas, cómo nosotros nos educamos como personas, como cristianos, y eso va a ser difícil todavía, va a ser difícil. De hecho, esta transición que viven los adolescentes es muy compleja para ellos. Es muy compleja, están en un descubrimiento, en encontrar su identidad. Entonces, de repente nos olvidamos que nosotros también fuimos jóvenes. Entonces, yo creo que por ahí va, un poder tener empatía con los jóvenes. Sin duda, pero por eso también es importante poder tener la capacidad de arriesgarnos, de hacer cosas nuevas. Obviamente sin perder el centro del mensaje. Y ahí el mensaje también focalizarlo en tres aspectos, dice el Papa Francisco. Tres aspectos que son súper importantes y que no es ajeno a nadie. Papa Francisco dice que tenemos que tener presentes tres verdades. Dios te ama, Cristo te salva, Él vive. Son tres verdades que podemos decir que sobre todo tenemos que anunciarse a los jóvenes, pero una de las tres verdades que no es diferente a ningún cristiano. Y esto ya empieza a transformar nuestras vidas. El tema es cómo le hacemos sentir eso a los jóvenes. Y primero que todo, acá, bueno, yo hablo sobre todo desde los conocimientos que voy teniendo a nivel nacional y de los estudios que he ido haciendo poco a poco. Y primero que todo, acá estas tres verdades tenemos que darlas a anunciar o darlas a conocer, no solamente con palabras. De hecho, en mí está surgiendo esta lógica de que los cristianos somos muy buenos en rezar, pero muy malos de llevar a la práctica lo que rezamos. Una cosa, digo yo, es lo que hacemos dentro de nuestros templos, de nuestras capillas, dentro de las cuatro paredes, y otra cosa es lo que hacemos para afuera. Si fuéramos consecuentes adentro y afuera, sería la historia distinta. Pero bueno, Padre, sí, que me viene a la mente una idea que siempre he tenido y parte de la realidad tiene que ver un poco con lo que está hablando usted, y es con esto de salir afuera. Nosotros siempre esperamos, pensamos que queremos de repente jóvenes en nuestra iglesia, pero si uno hace un análisis un poco bien crítico, podríamos preguntarnos qué tenemos en la iglesia para ofrecerle a los jóvenes. Nosotros los jóvenes van a confirmarse, pero después de la confirmación, ¿qué? ¿Tenemos cómo acompañar a los jóvenes después de eso? Queremos que los jóvenes estén en comunidades juveniles, pero ¿para qué? Si no tenemos de repente cómo acompañamos a estos jóvenes en las comunidades juveniles, entonces nos quedamos con la esperanza que vengan jóvenes a nuestra iglesia, a nuestras capillas, a nuestros colegios, a nuestras pastorales, pero ¿para qué? ¿Qué hacemos con ellos después? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo hacemos este seguimiento para profundizar en la misma fe? Es que al final de cuentas, el cuestionamiento que yo me hago en base a lo que tú dices, la pregunta que me hago y el cuestionamiento que me hago es la siguiente: ¿para qué queremos jóvenes en la iglesia? ¿Para qué? Va a sonar raro lo que decir, pero la verdad, no queremos jóvenes para que hagan el recambio. No podemos querer tener jóvenes porque la iglesia se está transformando de viejos. No, eso es seguir pensando en los demás como de una forma utilitarista. Estamos utilizando a los jóvenes para.
La autopreservación de la iglesia no va a pasar por si tenemos jóvenes o no jóvenes. Eso depende de Dios. Nosotros no podemos actuar nuestras vidas pensando en la iglesia la autopreservación. No. De hecho, en su época, y podemos decir que eso yo, para bien o para mal, lo cambié acá en la diócesis, de que antes teníamos jóvenes ¿para qué? Para que nos movieran la silla, para que limpiaran la sala, o si teníamos un bingo, bueno, era obra de mano barata. Eso era. Pero ¿y para eso queremos los jóvenes? ¿Para eso queremos los jóvenes? ¿Para que hagan el show? O sea, no puede ser para eso. Y al final de cuentas, entonces la pregunta la tenemos que hacer nuevamente. ¿Para qué queremos a los jóvenes? Y la respuesta debe ser muy sencilla. Porque los jóvenes tienen el derecho de conocer a Jesucristo. Y no hay otra. O sea, no podemos decir, no, es que así lo podemos sacar de mal camino, no, porque así le damos un fundamento para su existencia. No, da lo mismo. O sea, no es que dé lo mismo, pero si le mostramos a Jesucristo, conocen a Jesucristo, lo demás viene por añadidura. Y aquí me resuena mucho en el corazón lo que nos dijo el Papa Francisco en su momento a la iglesia de Chile, o la iglesia que peregrina aquí en Chile, que nos dice que hemos sacado a Jesucristo de nuestra centralidad. Le hemos puesto otras cosas. Por eso, a final de cuentas, nos quedamos con ¿qué? Simplemente hay que divertir a los jóvenes, hay que pasarles buenos temas a los jóvenes. No estoy diciendo que no, pero no puede ser lo principal. No puede ser lo principal. Otro tema es que cómo le mostramos a Cristo a los jóvenes. Pero no podemos perder el centro. Centro es Cristo. Claro. ¿Cómo lo mostramos? Ya, ahí a donde viene todo este cuestionamiento. Claro, y ahí también, como también, y ahí hace otro cuestionamiento, dice, de hecho, a nivel de Chile, sacamos unas pistas para trabajar con jóvenes, la pastoral juvenil, y ahí decimos que una de las falencias que tiene nuestro Chile es que no tenemos gente capacitada para acompañar jóvenes. Porque una cosa es que te guste trabajar con jóvenes, otra cosa es que te gusta acompañarlo. Pero ¿tenemos las herramientas para acompañarlo? Y aquí obviamente es una doble responsabilidad. Nosotros como iglesia no hemos capacitado gente, pero también la gente se ha cuestionado este tema. Porque si nace el cuestionamiento o el clamor desde las bases, uno debería tener un itinerario formativo. Pero en la realidad tampoco nace ese cuestionamiento. Y si se hace ese cuestionamiento, no es un cuestionamiento que tenga peso como tal. ¿Qué opinan? Que sí, tiene razón, padre. Muchas gracias. No, estoy súper de acuerdo con eso. Nosotros tenemos, de hecho yo lo he dicho siempre, nos falta capacitar a la gente que acompaña a los jóvenes. No basta solo con tener buena voluntad, sino que tenemos que tener buenos monitores, buenos catequistas. Pero cuando digo bueno, no tiene que ver solamente con que ellos sepan o manejen el tema de Dios o la teología, tiene que ver cómo nosotros llegamos, cómo entusiasmamos, cómo compartimos, cómo hacemos que la experiencia de vida del joven sea una experiencia enriquecedora en Dios. Ese es lo que a nosotros nos hace falta. Ese acompañamiento es el clave. Por eso cuando digo que de repente a los jóvenes no tenemos mucho que ofrecerles, es porque nos falta justamente eso, las personas que estén adecuadamente capacitadas para acompañar a los jóvenes, que hoy en día son un desafío increíble. O sea, no es, los jóvenes sabemos que siempre han sido un desafío, pero pareciera que hoy es un poquito más que antes. Pues entonces ya no es tan fácil acompañar a los jóvenes. Por lo mismo que hemos conversado todo este rato, cómo ellos se han formado, cómo ellos viven la experiencia de sociedad hoy en día. El proceso de cuestionamiento, claro, ha sido mucho más complejo. Entonces, porque se cuestionan todo. Entonces ya ni siquiera basta con que los mismos catequistas sigan haciéndolo de la misma forma, sino que nos urge que haya una iglesia un poco más, no sé si viva es la palabra, moderna tal vez, no sé, actualizada tal vez el término. El otro día, en base a actualización, escuché un comentario bastante interesante de la actualización. Decían que todo dispositivo digital se actualiza y una vez que se actualiza, también caduca. Entonces la iglesia, en cierta forma, no estamos llamados a la actualización, pero sí estamos llamados a llegar a las personas que están en nuestra época.
Sí, lo encuentro bastante interesante. A no caducar. ¿Ah? A no caducar. A no caducar. A no Está caducar. un poco ligado ahí con lo que decimos, la actualización con lo Claro. nuevo, la iglesia. Entonces sí, pero por eso es interesante y también pasa el tema de que tenemos que ir dando pasos como tal. Por eso en este libro que decía yo de Frecuente del Futuro, aquí nosotros planteamos 5 conversiones de pastoral, a ver si les suena a ustedes. Cosas que ya hemos hablado aquí, como que una pastoral juvenil, una pastoral de iglesia, ni siquiera hablemos de pastoral juvenil, hablemos un poco más amplio, tiene que tener una conversión de intergeneracional. ¿A qué se refiere esto? No podemos entender un grupo de pastoral juvenil que no tenga un adulto de por medio. Y no porque el adulto va a poner la gota de gordura y de sensatez. No se refiere a eso. Sino que también los jóvenes tienen el derecho y el deber de conocer otras experiencias mayores que ellos. También tenemos que asumir que al final no siempre vamos a estar descubriendo la rueda. No, si la rueda ya existió, hay que irla modernizando, hay que ver cómo se va transformando. Y así también, y aquí está un terreno mucho más complicado, los adultos también tienen que entender que aunque la rueda se creó hace mucho tiempo atrás, se puede modernizar. Por eso también hay llamado, no sé, pues imagínense en los grupos de adultos mayores, ¿por qué no de repente invitar a un joven a conversar con ellos? Sí. A realidades distintas. ¿Por qué siempre, solamente los grupos juveniles tienen que invitar gente adulta? ¿Por qué los adultos no pueden invitar a una persona joven para poder entender? O no sé, podría ser de repente ya que los chiquillos le expliquen a un adulto mayor qué es lo que es un hashtag. ¿Cierto? Hashtag. Entonces, u otras cosas, ¿qué es lo que es Facebook? Capaz que muchos adultos mayores todavía no sepan qué es lo que es Facebook. Entonces, ¿por qué no tener ese intercambio intergeneracional? ¿O cómo se vive la fe? O sea, el intercambio intergeneracional puede ser muy llamativo y una riqueza que como iglesia todavía no le sacamos provecho. O al mismo hecho, pasando a una segunda conversión, es a lo sinodal. Al final de cuentas, podemos caer en la tentación y en el error que pensar que lo sinodal es lo democrático, lo que diga la mayoría. Y no es lo que diga la mayoría. Es preguntarnos juntos lo que quiere Dios. Preguntarnos, en un momento de una formación de catequesis y confirmación, si uno se va dando cuenta que los temas, como estabas viendo tú, son como nos va tocando el manual, es muy antiguo, bueno, veremos con los chiquillos cómo enfrentamos estos temas. O sea, ¿por qué toda la solución tiene que venir desde arriba? ¿Por qué no desde abajo también? O podríamos decir, en lo que decías tú, en este tema de no tenemos nada que ofrecerle a los jóvenes que pasan desde la primera comunión a la confirmación, lo que sea de confirmación. Pero yo lanzo otra pregunta. ¿Y por qué tenemos que ofrecerle algo? ¿Por qué no nos juntamos y buscamos qué quieren hacer y qué le podemos ofrecer? Eso es sentarse a conversar. Eso es sentarse a buscar un camino sinodal. No es fácil. Suena muy bonito, suena ideal, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque nuevamente nos están sacando de nuestra zona de confort. Porque estamos acostumbrados a hacer. Es tan fácil decir a los demás lo que tienen que hacer. Sí. Háganlo. Yo por eso tengo esta silla aquí y me siento muy cómodo diciéndoles lo que tienen que hacer ustedes. Claro, por eso no tienen esta sillita. Claro. Todavía esperamos una iglesia para jóvenes, pero sin los jóvenes. ¿Sí? O hecha solamente por adultos. No, hecha solamente por los jóvenes. Por los jóvenes. No, sí, En conjunto. sí. De hecho, para los que conocen un poco más de historia de la iglesia, sobre todo la iglesia chilena, por mucho tiempo aquí se promovió los consejos de pastoral juvenil, que en su momento tenía sentido, pero en la actualidad no tiene sentido un consejo pastoral juvenil. ¿Ah? Excepto, nosotros aquí me pongo el parche ante la herida, excepto que nosotros como vicaría estamos haciendo un consejo de vicaría de pastoral juvenil, pero solamente para tener una visión, pero también hay gente adulta. Pero en una parroquia no tiene sentido porque tienen que tener este intercambio, tienen que tener esta relación. ¿Ya? Después, otra conversión pastoral que nos promueve aquí en el Frecuentemos el Futuro es popular, una pastoral juvenil popular. Y aquí no se refiere popular, así como que, discúlpenme los que escuchen este tipo de música, pero no solamente que escuchemos Jordan 23 o El Pailita, no,
sino que también acercar nuestra vida pastoral a esos lugares donde están los jóvenes, po. Donde están los jóvenes. Nosotros tenemos una división enorme entre la realidad juvenil y la iglesia. Parece que de repente nos da miedo. Nos da miedo acercarnos a las plazas, sentarnos a conversar con los jóvenes. No, porque si no es dentro de una capilla, dentro de un colegio católico, no sirve. No sé, ir viendo también su sentir, su clamor. ¿Cuántas iglesias o parroquias se acercaron una vez que tuvo el estallido social a los jóvenes para preguntarles realmente cómo estaban, qué sentían, qué necesitaban? ¿Hubieron parroquias que sí? Hemos visto en la tele sacerdotes que se sentaron en esos temas, pero podemos decir que otros fueron catalogados como locos. ¿Ya? Vocacional, otra conversión. Nuestras pastorales juveniles, ¿cuántas pastorales juveniles están enfocadas en lo que es vocacional? Cuando digo vocacional aquí, para que quede muy claro, no es vocacional en relación a la vida religiosa, vida sacerdotal solamente, no. Vocacional. ¿Para quién estás llamado? Dios te regala una gracia y quiere que seas feliz. ¿Cómo vas a ser feliz en esta vida? Eso es vocacional. Y nuestras pastorales juveniles estos temas no los tocan. No los tocan. Y por último, llama aquí una conversión a una pastoral juvenil misionera. No nos podemos quedar encerrados en las cuatro paredes. Y no estamos diciendo que vamos a misiones de invierno, verano, buscando puertas. No. Poco lo que hablamos delante. Lo que vivimos dentro de estas cuatro paredes, lo salimos a anunciar afuera. ¿Qué les parece? Interesante. Sí, con eso el último punto me quedo, salir a misionar afuera. Bien, como dice, no solamente andar tocando puertas, sino que siempre ir por la vida haciendo esta misión, acompañar, ayudar, ser siempre una buena persona, llamémoslo de alguna manera. Creo que por ahí va eso de misionar pastoral juvenil. Claro, sí, ese es el tema. Ese es el tema. Son 5 conversiones que nos invitan, que no son fáciles, porque puedo decir, y no me voy a cansar de decir esto, nos sacan de nuestra zona de confort, nos sacan de esta lógica de pastoral juvenil que hemos tenido por mucho tiempo. Oye, el tiempo avanza, es increíble cómo ha ido pasando esta hora, y les invito a un nuevo corte musical. Ya algo habíamos adelantado de quién nos va a acompañar ahora, de este grupo que cantaba puro dolor, sí, y canciones muy buenas, pero dejó de cantar esta música más popular y se pasó al cristianismo en base a su conversión, que otras veces en este programa lo hemos colocado. Así que vamos a ver si lo pronuncio bien, no me manejo muy bien en el English. Son by Four, ¿cierto? O sea, por favor, sí. Lo estoy practicando toda la mañana. Vamos a ver si ahora el español me sale bien, pues. El tema musical se llama A Cristo hay que vivirlo. ¿Ya? Los invito a que podamos escuchar. Qué buen tema. Estos tipos cantan muy bien. Sí. Cantan muy bien. Les sigo varias canciones, así que no, bien, me gustan. Me gusta sobre todo esa voz que sale de la lógica de canciones de iglesia. Porque no sé, ¿no? Como que de repente hay memes, videos donde así se canta en la iglesia. Y ¿verdad? ¿Cierto? Y ojalá con guitarras desafinadas, típico. ¿O no? ¿No habían escuchado esta canción ustedes antes? No, primera vez. O mejor dicho, ¿han escuchado este grupo? El grupo sí. ¿Esta lógica de iglesia? No, en esta lógica de iglesia no lo había escuchado. De hecho no sabía. Sí, a puro dolor. Ahí como... No lo había escuchado, pero interesante, me parece. Sí, tiene un disco muy bueno, así que lo invito a que lo busquen. Así. ¿Cómo se llama el grupo? Son by Four. Son by Four. Exactamente. Muy bien, nos queda poco tiempo, está muy buena la conversación. ¿Con qué se quedan? ¿Cómo podríamos cerrar este tema? A ver. Bueno, personalmente siento que la actualización es fundamental. O sea, tenemos que nosotros empezar a caminar junto con los jóvenes, junto con ellos, escuchando qué es lo que ellos quieren, qué quieren aprender, cómo les gusta que sean acompañados y ir también haciendo un camino. Y yo quiero reiterar lo que dije antes, tiene que ver con escuchar lo que ellos quieren, pero también la iglesia no puede quedar fuera y entregar cosas que son importantes. La persona de Cristo, ¿cierto? El amor de Dios y esas cosas que son fundamentales a la hora del tema de la fe.
No podemos transar el mensaje. No, el mensaje no se tranza, pero sí tenemos que entregarlo de una forma más actualizada. Sí, igual me quedo con lo mismo que dice Jaime con respecto al conjunto para poder avanzar, jóvenes y adultos. Y esto también me da vuelta el tema de que los jóvenes tienen el deber o el derecho de conocer a Jesús. El derecho. El derecho de conocer a Jesús. Entonces con eso también me quedo de toda esta conversación. Y que a Cristo hay que vivirlo. Sí, lo que tú dijiste a mí también me marcó mucho cuando lo escuché y le empecé a dar sentido. Sí, cambia también nuestra forma de ser pastoral con los jóvenes. Porque al final de cuentas nos buscamos nuestra autopreservación. No queremos que la iglesia sea más grande. No. Queremos que los jóvenes, por medio de la iglesia, conozcan a Jesucristo. Porque tienen el derecho de conocerlo. El derecho de conocerlo. Así que, pero muy bien, qué bueno. Ojalá que la gente que nos ha visto, nos ha escuchado, no se haya aburrido, sino que también haya disfrutado esta conversación, como por lo menos lo disfruté yo. No sé ustedes, yo la pasé bien. Sí, obvio, lo pasé bien. Se nota que usted estaba un poco más compuesto nomás, pero bueno, ya ¿Cómo estaba sabe muy eso? nervioso, estaba muy nervioso. Así que, pero bueno, No, un poco más compuesto, no tan nervioso, pero sí ahí... no, pues este programa va para desordenarse un poquito, si no somos tan compuestos. Pero estuvimos bien, creo. Sí, demasiado compuesto no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, chiquillos, estamos terminando, pero bueno, nos queremos ir sin que usted tenga la posibilidad de dar sus saludos. ¿A quién le quiere mandar saludos? Bueno, como nos pusimos de acuerdo con Jaime, mandarle un saludo a la pastoral del Colegio San Vicente. Así que un gran abrazo para todos ellos, que los tenemos siempre en el corazón. Sí, a la comunidad de misioneros juveniles vicentinos y a través de ello a todos los jóvenes que participan en las diferentes parroquias, capillas, colegios que son jóvenes de pastoral. Yo ánimo, chiquillos, se puede, así que denle nomás con todo y sigan en lo suyo y que Dios los bendiga y los acompañe en todo este proceso. Así que un saludo para todos. Muy bien, muchas gracias, chiquillos, por venir, por darse el tiempo en este día, así que no me queda más que decir a ustedes que nos vemos ¿cuándo? En 15 días más. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Esto fue Semilla Joven, Esperanza para los Nuevos Tiempos. Un programa de la Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos encontramos en 15 días más. Abre los cielos, hoy Señor.